El problema del suicidio. Exterioridad y coerción. Las ideas expuestas en el suicidio constituyen un testimonio especialmente elocuente de la fecundidad de la concepción que tiene Durkheim del método sociológico. Él mismo expresa el punto de vista fundamental subyacente en dicha obra sobre el suicidio. Es la constitución moral de la sociedad la que fija en cada instante el contingente de muertes voluntarias. Existe, por tanto, para cada pueblo una fuerza colectiva de determinada energía que impulsa a los hombres a matarse. Los movimientos que el paciente ejecuta y que, en el primer momento, parecen expresar tan solo su temperamento personal, son en realidad la continuación y la prolongación de un estado social que manifiestan exteriormente. Esto no significa, añade Durkheim seguidamente, que la psicología no tenga nada que decir en la explicación del suicidio. La aportación propia del psicólogo es el estudio de los motivos y circunstancias particulares que movieron a individuos concretos, cuando se encontraron en las circunstancias sociales que venían al caso a cometer suicidio, por ejemplo, en una situación de anomia. Si bien expone en forma particularmente sistemática los aspectos metodológicos en las reglas del método sociológico, Durkheim considera que el enfoque ofrecido en esta última obra arranca directamente de los importantes estudios representados por la división del trabajo y el suicidio. El método que acabamos de describir no es más que un resumen de nuestra práctica. La necesidad de clarificar la naturaleza del objeto de la sociología y de delimitar su campo de investigación es uno de los principales temas de las reglas. Durkheim pone de relieve repetidas veces que la sociología sigue siendo en gran parte una disciplina filosófica, compuesta de un surtido heterogéneo de generalizaciones que se apoyan más en la deducción lógica a partir de unos preceptos a priori que en un estudio empírico sistemático. La sociología, advierte Durkheim, al principio del suicidio, no ha salido aún de la etapa de las construcciones y de las síntesis filosóficas. En lugar de imponerse la tarea de arrojar luz sobre una porción restringida del campo social, busca preferentemente las brillantes generalidades. Tal disciplina se interesa evidentemente de algún modo por el estudio del hombre en sociedad, pero la categoría de lo social se usa a menudo de una manera muy vaga. ¿Cuáles son las características específicas de la clase de fenómenos que se pueden acotar como sociales? Y con ello deslindarse de otras categorías como las biológicas y psicológicas. El intento de Durkheim de definir la especificidad de lo social se basa en los famosos criterios de exterioridad y coerción. A pesar de las diferentes interpretaciones que se han hecho del razonamiento de Durkheim, en este punto, aquí puede dilucidarse sin dificultades lo esencial de su posición. Los hechos sociales son externos al individuo en dos sentidos conexos. En primer lugar, todo hombre nace dentro de una sociedad en marcha que ya tiene una organización o estructura determinada, lo cual condiciona su propia personalidad. Hablando de las creencias y prácticas religiosas, el fiel les ha encontrado hechas por completo al nacer. Si existían antes que él, es claro que existen fuera de él. En segundo lugar, los hechos sociales son externos al individuo en el sentido en que cualquier individuo es solo un elemento dentro de la totalidad de relaciones que constituyen una sociedad. Ningún individuo singular crea estas relaciones, sino que se componen de múltiples interacciones entre individuos. El sistema de signos de que me sirvo para expresar mi pensamiento, el sistema de moneda que empleo para pagar mis deudas, los instrumentos de crédito que utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, etc., funcionan independientemente del uso que yo hago de todo ello. Con frecuencia se ha observado que Durkheim emplea aquí el término
aquí el término individuo en más de un sentido. A veces el contexto da la impresión de que habla del hipotético individuo aislado, el ser asocial que constituye el punto de partida de la teoría utilitarista. Otras veces Durkheim usa la palabra para referirse a un individuo concreto, un miembro de carne y hueso de una comunidad empírica. Pero en realidad, para los objetivos de Durkheim, que son polémicos en parte, las distinciones que pueden trazarse entre los varios sentidos del término individuo carecen de importancia. El peso principal de la tesis de Durkheim está en que ninguna teoría o análisis que empiece por el individuo, en cualquiera de los dos sentidos antes mencionados, o en otros, puede conseguir una comprensión de las propiedades específicas de los fenómenos sociales. En otras palabras, el rasgo característico de Durkheim tiene aquí carácter conceptual. Es verdad que esto queda difuminado hasta cierto punto por su insistencia en hablar de hechos sociales, pero debería quedar claro que el criterio de exterioridad no es un criterio empírico, no es un criterio empírico. Si lo fuera, llevaría directamente a la ridícula conclusión de que la sociedad existe externamente en relación con todos los individuos. Esto es, dice Durkheim, un absurdo manifiesto del que se podría ahorrarnos la sospecha. Durkheim insiste muchas veces en que la sociedad se compone solamente de individuos. Pero lo mismo puede afirmarse de la relación entre elementos químicos y las sustancias compuestas de combinaciones de estos. Lo que se juzga inadmisible en relación con los hechos sociales se admite libremente en los demás dominios de la naturaleza, donde se combinan algunos elementos y por el hecho de su combinación producen nuevos fenómenos. Es evidente que estos nuevos fenómenos residen no en los elementos originales, sino en el todo formado por su unión. La célula viva no contiene nada más que partículas minerales, lo mismo que la sociedad solo contiene individuos. Y sin embargo es completamente imposible, sin duda alguna, que los fenómenos característicos de la vida residan en átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Apliquemos este principio a la sociología. Sí, como se reconoce, esta síntesis sui generis que constituye la sociedad produce fenómenos nuevos, diferentes de los que hay en las conciencias solitarias. Es preciso admitir que estos hechos específicos residen en la sociedad misma, que los produce, y no en sus partes, es decir, en sus miembros. El segundo criterio que aplica Durkheim para especificar los hechos sociales es un criterio empírico. La presencia de coerción moral, aquí es mejor partir de un ejemplo que ofrece el mismo Durkheim. El caso de la paternidad. La paternidad en un sentido es una relación biológica. Un hombre puede convertirse en padre de una criatura mediante el acto de la procreación, pero la paternidad es también un fenómeno social. Por costumbre o por ley, un padre viene obligado a actuar de una manera determinada en los distintos aspectos de su relación con su prole, y naturalmente también los demás miembros de su familia. Estos modos de acción no los crea el individuo correspondientemente, sino que forman parte de un sistema de deberes morales en cuya red él está cogido junto con los demás hombres. Si bien un individuo puede burlar estas obligaciones, al hacerlo percibe la fuerza de estas, con lo cual se confirma su carácter coercitivo. Aunque en realidad puedo liberarme de estas reglas y violarlas con éxito, estoy obligado ineludiblemente a luchar contra ellas para conseguirlo. Aunque al fin son vencidas, hacen sentir su poderosa coacción por la resistencia que ellas oponen. Esto naturalmente es más
palpable en el caso de las obligaciones jurídicas, que están sancionadas por todo un aparato de órganos coercitivos, policía, tribunales, etc. Pero existen también otros muchos tipos de sanción que refuerzan la adhesión a las obligaciones no expresadas en el derecho. Durkheim, con todo, repite frecuentemente que la conformidad a las obligaciones rara veces se apoya en el miedo a las sanciones que se aplican contra su infracción. En la mayoría de las circunstancias, los individuos aceptan la legitimidad de la obligación y de este modo no perciben conscientemente su carácter coercitivo. Cuando yo estoy completamente de acuerdo con estos tipos de conducta o de pensamiento, esta coacción no se hace sentir, o lo hace levemente y por ello es innecesaria. Pero no deja de ser una característica intrínseca de estos hechos, y la prueba es que ella se afirma desde el momento en que intento resistir. El énfasis de Durkheim sobre la importancia de la coerción se dirige evidentemente en primer lugar contra el utilitarismo.